Dios está comenzando una nueva reforma en la tierra. Una reforma que tiene que ver con su cuerpo, la iglesia. Con una iglesia que es el brazo de Dios para anunciar que no se practicará el discipulado de Cristo como un simple curso de alguien que se lo aprendió de memoria, sino el discipulado de un padre que engendra y transfiere el reino y el sacerdocio a hijos que gobernarán para traer el reino de Dios a la tierra. Desde el tiempo de su llamado, el apóstol Juan Andrés Buzo, junto a su equipo, hijos ministeriales, no ha cesado de trabajar en esta reforma, en más de 100 congresos y simposios en ciudades de muchas naciones, escribiendo y regalando su libro Paternidad de Fe en 3 idiomas, y formando a cientos de ministros para que ejerzan el rol con toda pureza. Usted puede ser parte de esta reforma para ser impartido con el rol paternal que le hará engendrar a través del Espíritu y transferir lo divino a sus hijos. No se trata de una doctrina, una moda o un movimiento. Esto se trata de su descendencia. Los pastores Damián Nieto y Mercedes de Nieto son esa descendencia que, como hijos de un padre ministerial, creen que Dios sigue reformando para transferir su bendito diseño como lo es la paternidad de fe. Desde su llamado, Dios los ha formado como hijos, haciendo su obra en la ciudad capital de La Rioja, enseñando la palabra de Dios a hombres, mujeres y niños, haciendo reuniones en casas familiares, reuniones con los niños en la llamada Horita Feliz, entre otras obras. Hoy, el Señor los ha traído a esta bendita ciudad de Caucete para continuar su maravillosa obra, impartiendo su glorioso diseño. Los invitamos a compartir lo que Dios en este tiempo desea cumplir con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Muy buenas tardes, hoy día martes, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy seguimos con la segunda parte, donde estamos enseñando, explicando cómo agradar a Dios. Ayer hablábamos de los salmos, hablábamos de David, cómo él buscaba en agradarle a Dios. Hablamos un poco de Juan 5, donde nos habla que no tan solo la escritura es buscarlo en Dios, sino en la oración. Amén. ¿No? Que no es solo para leerla, no es solo para que esté ahí y poder yo decir, bueno, la leo y porque me dicen o porque quiero leerla o porque es un deseo solo de la carne, sino poder a través de la revelación del Señor que nos da en la comunión íntima con Él. Nosotros cuando leemos la palabra, Dios nos revela a través de la palabra, porque la palabra es vida, a través de la palabra nos revela qué nos quiere decir para nuestras vidas, para edificarla, como decíamos ayer, decía mi esposo, para edificarnos a nosotros mismos y ayudar a edificar a otros. Amén. Amén, claro. Y recuerden, para tener esa revelación, entender la palabra que el Señor nos quiere dar, es tener esa intimidad con el Señor a través de la oración, una oración íntima que usted tiene que tener con la persona. Y así Dios lo empieza a sentir su presencia y el Espíritu Santo fluye en ustedes. Es importante que vayan tomando notas, vayan anotando las dudas que tengan, preguntas. Nosotros estamos al servicio. Como dejamos ahí nuestro número de teléfonos para que ustedes puedan preguntar o contarnos cómo van con estos mensajes, cómo están siendo bendecidos o no. También nosotros creemos que sí, porque Dios es muy fiel. Cuando uno está ordenado, cuando uno día a día se va ordenando en Dios, y eso significa ordenarse no tan solo en la oración, simplemente en los materiales, en la educación propia. Es hermoso aprender a hablar bien. A veces nos enojamos y empezamos a decir malas palabras. Es un tema que Dios nos viene preparando para hablar sobre eso, sobre las malas palabras.
Eso lo vamos a ir viendo durante, no sé si el próximo mensaje, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, hoy vamos a seguir la segunda parte, que es agradar a Dios. Amén. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar Así es. a Dios? Amén. Y la palabra que vamos a leer se encuentra en Efesios 4, y vamos a leer del 17 al 32. Y tiene como título La nueva vida en Cristo. Amén. Y vamos a leer algunos versículos y después vamos a seguir con los siguientes. Y dice en el 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo les ministraba y digamos revelaba a través del Espíritu Santo en él, de cómo solamente teniendo una vida en Cristo podemos agradar a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Él aconsejaba porque sabía que eso era la única forma. Amén. Y es solo cuando reciben a Jesucristo, porque recordemos que Pablo, para los que no saben, era alguien que perseguía a los cristianos hasta que el mismo Jesucristo se le aparece en su vida y fue transformado. Pablo ya no odiaba a los cristianos, sino que empezó a ser celoso de ellos, a defender lo que Jesucristo venía a profesar en la tierra. Amén. Su palabra, su bendita palabra. Entonces él les decía, de acuerdo a lo que él había vivido, ¿no? De haber sido transformado profundamente por el Señor. ¿Por qué? Porque recibió a Jesucristo, reconoció que Él es su Salvador. Y les decía: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque conocemos a muchas personas que no han recibido a Jesucristo, entonces siguen solamente obedeciendo a su mente. Y recuerden que el diablo actúa a través de nuestra mente. Él toca nuestra mente para hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces dice que no andemos como aquellos que siguen en la vanidad de su mente, que teniendo el entendimiento entenebrecido, amén, un entendimiento oscuro, un entendimiento que solamente lo ocupan para agradar a las personas y no a Dios, amén. Muchos tal vez quieren tener amigos y bueno, hacen o comparten cosas con amigos solamente para agradarles a ellos, que ellos los reciban en su grupo de amigos, sin darse cuenta que están haciendo cosas que no agradan a Dios, amén. Como hay mucho ahora grupos en donde se alcoholizan o están en algún tipo de otro vicio, en la droga, etc. Hay tantos grupos en la sociedad donde muchos buscan agradar a las personas, a sus amigos, a sus vecinos, y se unen a ellos para hacer algo que no agrada a Dios. Amén. Por eso cuando recibimos a Jesucristo, Dios nos hace ver que nuestra vida cambia, que ya no vamos a sentir agradar a las personas, sino a Dios, siempre a Él. Amén. Entonces Él les decía: están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Porque muchos endurecen su corazón y no dejan ser tratados por Dios. Entonces, mucho menos van a ir ahí a la oración a humillarse ante Dios. Entonces, Dios hoy busca ablandar esos corazones, y sabemos que muchos de los que nos están viendo ahora va a ser su corazón transformado, ablandado por el Señor, para sentir en su interior que necesitan ese cambio, que necesitan ser transformados por la palabra. Amén. Que sientan la revelación de Dios en sus vidas, para poder agradar a Dios. Amén. Y dice:
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, porque claro, cuando no recibimos a Jesucristo, no podemos agradar a Dios, entonces empezamos a absorber todo lo malo, todo lo que es lascivia, todo pecado, amén. Recuerden que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así que si estás en una situación de que todavía estás lleno de pecado, recuerda que Dios te ama, Dios te quiere ver bien, Dios quiere salvarte. Jesucristo vino para eso y es lo que nosotros predicamos, amén. La resurrección de Jesucristo, Él está vivo, Él en esa cruz se llevó nuestros pecados, amén. Entonces tienes la oportunidad ahora de recibir a Jesucristo, de poder agradar a Dios a través de Jesucristo, amén. Amén. Así como está escrito, ¿no? Uno dice, como la gente por la ignorancia o por no entender que seguir a Cristo no es simplemente una religión, porque a veces hemos visto, con el corazón dolido lo digo, gente que van a la iglesia, en ese momento toma se sienten hermosos, salen hermosos de ahí, pero durante los días decaen, ya se olvidan, ya vuelven a una vida en el mundo, digamos, vida que ya se olvidaron de Cristo. O llegan a sus casas y vuelven a cargarse con cosas, situaciones. Entonces es triste eso, pero es la realidad que hoy viven. Y seguramente por ahí ese mensaje, por no investigar o no preguntar, o por no buscar la palabra del Señor, o decir, bueno, el domingo vuelvo y ya otra vez el Señor. Pero ahí donde es triste porque se vuelve una religión, una costumbre que no baja nada. O sea, es como que estás perdiendo el tiempo y no estás recibiendo. Recibí, pero después es como que lo dejas de lado a Cristo. El Señor nos enseñó, hay una parte donde Jesucristo le dijo a Pedro le dijo, yo te amo, Cristo. Yo te amo, Jesús, decía. Y Jesús le dijo, cuando yo sea entregado a los romanos, tú me vas a negar 3 veces, le dijo. Y Pedro decía, no. Él decía que no iba a pasar eso. Y fue así. Él lo negó 3 veces, claro, porque los romanos le preguntaban si él era un discípulo de Jesucristo. Porque Jesucristo en ese momento ya lo llevaban preso. Entonces es triste y eso por ahí pasa, ¿no? Dios ahí nos está haciendo ver que a veces decimos Dios te amo, lloramos, entregamos todo, pero al tercer día, al primer día o el segundo día, luego de tener esa relación con Jesucristo, empezamos a negarlo. Justamente eso nos está hablando Pablo. Tenemos eso, está escrito, sí, pero nosotros lo podemos revertir. Y es donde Pablo nos está enseñando cómo es agradarle a Dios justamente día a día. El día viernes hacemos adoración justamente para enseñarles que ustedes todos los días hay que adorar, no tan solo los viernes. Nosotros lo hacemos los viernes agradeciendo por la semana, pero nosotros todos los días estamos agradeciendo y diciendo gracias Señor. Así como agradecemos que nos permita este mensaje, tener ese agradecimiento a Dios. Y eso Dios es agradable, es un ítem muy importante. Y dejamos ser ignorantes, porque empezamos a aprender la palabra del Señor, aprendemos a ser un hijo de Él. Entonces es importante que ustedes, esos ejemplos que les duele lo que tuve que decir, pasa eso en muchas familias. Entonces no hay bendición. O por ahí va un pastor a una familia, los bendice y están ese día hermoso, el segundo día hermoso, el tercer día hermoso. Y después vuelven a caer y vuelven a preguntarse ¿por qué, Señor? ¿Por qué no nos escuchas? Señor, ¿por qué no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa? Y es ordenarse, hermano. Es ordenarse ustedes y buscar en la oración. Sí. La oración tiene que ser diaria, todos los días.
todos los días, Padre. Y todos los días, Señor, pedirle con todo el corazón del mundo que les enseñe su palabra, que enseñe cómo tiene que ser día a día. Ayer hablábamos del Salmo 6, que tranquilamente lo pueden leer todos los días, pero con el corazón abierto, ¿no? Porque decir un salmo por decirlo, porque creen que es la palabra mágica, digamos así, que Dios va a estar, no. Lo tienen que decir con su corazón y entender que ese salmo fue una oración con un corazón abierto a nuestro Señor, a Jehová, como decía David. Y humillado. Humillado. Es hermoso, vamos, amén. Sigamos, amor. Y dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y claramente Pablo les seguía enseñando, diciendo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque aquellos que ya habían recibido a Jesucristo, por decirlo entre comillas, Pablo les abría los ojos y les decía, pero si han recibido a Jesucristo, ¿por qué hacen esto? Porque les decía después, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí habla de que cuando nosotros, si hemos conocido a Jesucristo, debemos despojarnos de lo anterior, de lo viejo, de todo aquello que nos lastimaba, de todo aquello que nos llevaba a cometer cosas que no agradan a Dios, de todo aquello que nos lleva a pecar, amén, de todo aquello que nos lleva a cometer algo malo contra otras personas. Entonces dice que nos despojemos de todo eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerden que todo engaño, toda mentira viene del diablo. El diablo es el que siembra el engaño a la persona que está lejos de Dios, que no ha recibido a Jesucristo. Entonces viene a ser como un instrumento para el diablo, porque entra en su mente y le engaña, le miente, ¿sí? Para alejarlo cada vez más. Y así muchos caen en vicios o siguen en los vicios, que muchos tal vez han recibido a Jesucristo y estaban en algún vicio, y como no lo han recibido como debía ser, siguen en algún vicio porque no han seguido esa comunión con el Señor, para que el Señor les siga limpiando, porque recordemos que es todo un proceso. En el tiempo de David, esa oración que él hacía en uno de los salmos que leímos ayer, en el Salmo 6, es una oración que él hacía en un tiempo de prueba. Y todos pasamos por un tiempo de prueba, y es donde más tenemos que estar en la comunión con el Señor, para que Él nos siga limpiando y que no volvamos a caer en pecado. Amén. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Él nos renueva nuestra mente, nuestro corazón. Nuestros pensamientos ya no son los mismos, nuestros deseos no son los mismos, porque todo lo que empezamos a hacer es para agradarle a Dios. Entonces ya no vamos a sentir esos deseos de mentir, de engañar, de serle infiel a nuestros esposos, de mentir a nuestros hijos, de decir malas palabras, como hemos dicho ayer que vamos a tocar ese tema, porque es una forma de maldecir. Maldecimos a través de hablar mal. Amén. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, porque Jesucristo nos transforma nuestras vidas. En mi caso, esa Mercedes que estuvo antes ya no está más, sino que se renueva, ¿sí? Vuelve a nacer una nueva Mercedes, un nuevo Damián,
Entonces Dios así nos quiere y va a ser la única forma que le podamos agradar a Él. Amén. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordemos que Dios nos hizo puros, nos hizo perfectos, pero cuando el pecado entró al mundo, nos fuimos ensuciando, nos fuimos llenando de pecados, pero para eso Jesucristo vino, para poder nosotros recibirlo, reconocer que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, y así despojarnos de todo lo viejo, de todo lo malo, porque cuando llegamos al arrepentimiento, Dios nos limpia, amén. Cuando uno recibe a Jesucristo, le nace ese deseo de arrepentirse de todos los pecados, amén. Y dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí habla, cuando dice airaos, podemos sentir un desagrado o algo con lo que en algo de lo que nos hemos sentido ofendido, y lo hablamos en el momento con la persona, pero dice no llegar al enojo, no dejar que nuestra alma vuelva a ser contaminada con el enojo, con la ira, amén, porque dice no, ni deis lugar al diablo, como decíamos al principio. El diablo es el que engaña, el que trae mentira, el que te siembra el enojo, la ira, todo lo malo, todo lo que a Dios no agrada, amén. Y dice en el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Amén. Entonces, como decíamos, que es un tema que vamos a desarrollar profundamente, tener cuidado con lo que hablamos, con lo que lanzamos en las palabras a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos. Entonces tengamos cuidado con las palabras que decimos. Nuestras palabras son de vida o de muerte. Entonces aprendamos a dar palabras de vida, amén, de aliento, a bendecir a nuestros hijos, a bendecir a los que nos rodean, a bendecir a todos, porque toda la bendición que nosotros transmitimos es nuestra propia bendición, amén. Amén. ¿Quieres decir algo más? No, amor. Amén. Sí, vamos a seguir. Y dice, les repito el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, porque cuando nosotros hablamos el bien, bendecimos, alentamos a alguien, lo estamos edificando, y edificando en lo bueno, porque cuando nosotros sin querer, por ejemplo, una como mamá o como papá, cuando hablamos mal a nuestros hijos, les decimos con malas palabras las cosas, no lo estamos edificando, lo estamos desmoronando, les estamos haciendo una vida que ellos llegan a sentirse miserables. Entonces hagamos lo contrario, ¿sí? Cuando recibimos a Jesucristo van a empezar a sentir todo lo bueno de Dios, y Dios los maneja, Dios maneja en sus palabras, y las palabras que digan a sus hijos van a empezar a ser de edificación para sus vidas, porque es como profetizar sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, que cada generación va a ser mejor, que si en algún momento algún hijo está pasando por alguna crisis, por algo que vemos que no es bueno para ese hijo, bueno, no nos enojemos con él, sino que lo alentemos, le aconsejemos, y si vamos a corregirlo, corrijámoslo con amor, con el amor de Dios, amén. Entonces, y lo mismo con cualquier otra situación. Si tengo a mi esposo que está atravesando por algún tipo de vicio, por alguna situación económica o en su trabajo, que no tiene trabajo, no nos enojemos con nuestros esposos, sino al contrario, la situación que veamos la revirtamos a través de nuestras palabras,
de decir, tranquilo, amor, todo va a estar bien. Tenemos a Dios en nuestra familia, tenemos a Dios en nuestro matrimonio, Jesucristo está vivo y Él es el que lucha por nosotros y Él nos va a dar el trabajo que necesitamos, la salud que necesitamos, la relación que necesitamos para tener con nuestros hijos, para que ellos sean de edificación. Entonces cuando bendecimos, cuando hablamos bien, nos edificamos nosotros mismos y edificamos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Y va a empezar a ser una familia que agrade a Dios. Todos van a empezar a agradarle a Dios. Amén. Y dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, cuando sentimos que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, no lo frenemos, amén. Dejemos que Él fluya y Él va a sacar nuestro enojo, nuestra ira. Recuerden que para eso el Espíritu Santo es enviado por Dios. Es el mismo Dios en nuestras vidas, sanando nuestra alma, sacando todo esto, como dice acá, todo enojo, toda ira. Ya no va a haber griterías, maledicencias, no va a haber más malicia, ¿sí? Porque a eso viene, a sanar. El Espíritu Santo nos sana, nos limpia. Amén. Y dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Entonces, si Cristo nos perdonó en esa cruz, se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, entonces hagamos lo mismo nosotros, porque cuando somos transformados, sentimos esa misma misericordia que Dios tuvo por nosotros, empezamos nosotros a sentirla por los que nos rodean, empezamos a perdonar a aquellos que debemos perdonar, como lo hemos hablado en uno de los mensajes del perdón, que es tan importante. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. El Espíritu Santo hoy estuvo presente como todos los mensajes. Siempre agradecemos a Dios por ser fiel. Amén. Y esta palabra de Efesios 4, ¿no? Del 17 al 32. Lo nombro para que ustedes lo puedan agendar, leerlo. Lo pueden leer todos los días. Eso es una guía que nos enseña a cómo tenemos que estar día a día agradarle a Dios. Podemos hablar mucho. Hay muchos versículos que nos hablan de agradarle a Dios, como hizo David en el Antiguo Testamento. ¿Por qué David? Porque David fue uno de las personas que más le agradó a Dios. Dios vio ese corazón humilde. Entonces, y así Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Entonces es hermoso que ustedes tomen esta palabra y lo pongan en su corazón. Es una guía de día a día, cómo agradarle a Dios. Amén. ¿No? Y van a ver cómo de a poco ya no va a hacer falta que ni lo lean, porque va a ser tanto el Espíritu Santo en ustedes, que solo va a salir de ustedes esa forma de tratar a nuestros hijos, como dijimos al principio, o a nuestros esposos, a toda la familia, a nuestros amigos, vecinos. Hasta muchos se van a asombrar a aquellos que tal vez los veían, que no tenían solución, que ya son así, que son malos, como muchos juzgan, diciendo ya es malo, nació así, siempre va a ser así. No, hay una manera, hay una forma. Jesús vino para salvarnos, para declarar que solo Él, a través de Él, nuestra vida es transformada. Amén. Podemos estar siempre en comunión con el Señor, y Él nos muestra lo verdadero, lo bueno, lo que debemos seguir haciendo para agradarle al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a orar por esta palabra, y así sea. Para que entre en cada corazón. Siempre es importante una oración, siempre hay que orar, como digo, no tan solo a la mañana, sino cada vez que lean la Biblia, hacer una oración. Por eso nosotros siempre oramos al final del programa, para bendecirlos,
y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno. Amén. Amén. Padre Amén. Celestial, te Gracias, bendigo en Señor. esta tarde, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor, para transmitir este mensaje, Señor. Es solo para agradarte a ti, Padre Celestial, buscando tu gloria, tu bendición, tu amor, Señor, en nuestra vida. Que eso sea transmitido a cada oyente, a cada persona que hoy escuchó este mensaje, sea en su corazón tu guía, Señor. Que tú, el Espíritu Santo, los guíen a cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Sea la bendición para todos esas personas que necesitan de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Hasta mañana. Bendiciones. Podrán ver el mensaje a través de YouTube en la cuenta Familias para Cristo. Para comunicarse con los pastores, lo podrán hacer al 264 40 31 271 o acercarse a su domicilio en Barrio Los Olivos, Manzana 7, Casa 30. Bendiciones.